Hola, ¿qué tal? Familia de Iglesia Expectativa 320. Es un gusto poder saludarles. Hoy abordaremos un tema titulado El Santo Fuego Interior. Muchas veces nosotros vemos a las personas, vemos gente entregada a Dios, que realmente el Señor le da favor en sus proyectos de vida, en todas las obras o las acciones que emprende. Y sin embargo, bueno, vemos su gloria, pero no vemos la historia. Atrás de toda esa gloria, sin duda, hay todo un proceso en el cual Dios ha tenido que corregir y la persona ha tenido que aceptar, obedecer y redireccionar en muchas quizás de sus áreas para poder llegar a esos niveles. Dios espera y estamos llamados cada uno de nosotros a que ardamos en el fuego interior de la gloria, en el fuego de la gloria divina. Dios quiere que nosotros tengamos esa fuerza del fuego, del Espíritu de Dios que esté en nosotros, que hagamos uso de ella, porque realmente sabemos que el fuego, ¿verdad?, simboliza también el Espíritu Santo, pero Dios obra sobrenaturalmente a través de eso. Y recordando un poquito el pasaje, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo. ¿Qué es la zarza? Bueno, es un arbusto con espinas, no quizás muy agraciado, ¿verdad? Sin embargo, algo que le llamaba la atención a Moisés cuando Dios habla, ¿verdad?, por medio de ese fuego que estaba consumiendo, bueno, de esa zarza, ¿sí? Y Moisés le llama la atención porque el hecho de que por qué no esa zarza no se secaba, no se consumía más bien a través del fuego. La respuesta es que no era cualquier fuego, ¿verdad? Era el fuego de Dios que estaba usando esa zarza. Así Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Aunque nosotros a veces sintamos que no lo merecemos o sintamos que no estamos en un nivel esperado espiritualmente, Dios conoce, Dios sopesa los corazones. Pero de todo a todo, tanto los corazones que nos hemos humillado como los corazones que nos estamos envaneciendo y nos estamos llenando de orgullo. Porque el orgullo impide que nosotros recibamos la disciplina de Dios, porque en cada proceso, cuando enfrentamos situaciones, al final de cuentas viene una dirección de Dios, viene una forma de cambio en nuestras vidas, pero a través de una corrección. Y hablar de corrección en términos bíblicos también implica hablar de una enseñanza de Dios. Incluso aún en la vida secular, nosotros como padres, cuando enseñamos a nuestros hijos, siempre buscamos eso, o cuando corregimos buscamos siempre una enseñanza para su bien, para que crezcan, ¿verdad?, para que maduren. Ahora, si nosotros somos orgullosos y nos desistimos o nos resistimos a esa corrección de Dios, pues definitivamente ese fuego al cual Dios nos ha llamado a que esté ardiendo, a que podamos a través de él obrar de forma maravillosa, sobrenatural, sin duda se apaga. Y bueno, un ejemplo que nos citan en la Biblia es uno de los personajes de la Biblia. Bueno, hablamos de Uzías, ¿sí? Uzías, bueno, como sabemos, era el descendiente del rey David. Uzías fue un rey muy joven, a los 16 años, estamos hablando que era un rey en la adolescencia, y que sin duda esa gran encomienda lo ha de haber llevado a sentir, wow, que todo se le venía encima. Y bueno, esa necesidad tan grande ante tan inmensa misión, ¿qué lo llevó? Lo llevó a estar sujeto, ¿verdad?, supeditado al poder, la cobertura de Dios. Buscó de Dios en todo momento, Uzías, pero pasó algo. Cuando Uzías
se dio cuenta que él podía y empezó a conocer el teje y maneje a través de su reinado, del poder, de cómo podía dominar, ¿verdad? A los demás, cómo podría acabar, ¿sí? Con sus enemigos, todo lo que implicaba ese liderazgo que le había sido otorgado a través de su reinado. Hizo un lado a Dios. Se sintió que él era el que podía todo. ¿Y qué pasó? Bueno, la palabra de Dios dice que al que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Él perdió ese fuego que estaba ardiendo en él, se apagó. Y no nada más fue eso. Aquí el detalle fue que además de haber hecho a un lado a Dios, que sin duda, la verdad, es el principio básico, si tú haces a un lado a Dios, ya nos echamos todos la soga al cuello. ¿Y él qué pasó? Que encima de todo, y dice la palabra, vamos un poquito, por favor. A ver si tengo aquí, ahorita les paso la cita bíblica. Vamos a Segunda de Crónicas 26:16, por favor. ¿Sí? Y perdón, 26:6. Y dice que Uzías, para que vean el poderío que Dios le había entregado a este hombre, dice que Uzías, en la parte 7, en el versículo 7 del capítulo 26, dice, Dios le ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gut y en sus guerras contra los meunitas. O sea, Dios le dio todo, toda la capacidad de hacerlo, todo. El problema fue que después Uzías todavía llegó y fue a quemar incienso, dice, al templo, cuando estaba eso, era una encomienda exclusiva de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón, y viene Uzías y se le hace fácil llegar y con toda su autoridad y querer hacerlo. Entonces viene, Dios usa gente para que hablen con él y le hagan ver que a eso no le correspondía a él, aún siendo rey. Y se puso, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que se puso furioso y que arremetió contra medio mundo, ¿verdad? Y que empezó a manifestarse la lepra en su frente. Y la Biblia habla que murió con lepra hasta el último, o sea, más bien a los últimos momentos de su vida, él acabó así, con lepra, ¿sí? Entonces, realmente, ahí vemos una persona como de ese fuego en el que Dios lo había llamado, de ese fuego que podemos encontrar a varios hombres, ¿verdad?, de la Biblia, como Moisés, Isaías, Jeremías, Juan, Pablo y otros más, cómo finalmente empieza eso a apagarse. Ahora, ahorita les voy a dar un sustento más bíblico. Perdón, es que no encontré mi cita. Okay. Bueno, aquí nada más lo corrobora, nada más. En Segunda de Crónicas 26:16 dice, cuando Uzías llegó a ser poderoso, también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Ahora, ¿qué pasa? El orgullo, algo muy paradójico, no sé, no llega en los momentos en la persona en que está mal. Al contrario, generalmente el orgullo llega cuando nosotros nos sentimos que estamos bien, cuando tenemos todo, cuando todo está fluyendo como nosotros esperamos,
es cuando viene el orgullo. Su corazón de Uzías dejó de ver que esa prosperidad venía de Dios, no por él, no por su cuenta. Y muchas veces así estamos nosotros. Creemos que todo nos va bien, ¿verdad? Si emprendemos un negocio y ya encontramos cómo se va a ir trabajando, llega un momento que ya perdemos quién fue el proveedor o quién es el proveedor, quién fue el que nos guía y quién es el que nos va a seguir guiando y dando esa prosperidad. Lo perdemos, nos desenfocamos completamente. Y eso pasa en el trabajo, cuando estamos estudiando, aún en los matrimonios, que sentimos que estamos bien y de momento Dios queda fuera. ¿Y qué viene? Viene la ruina y fracaso para la vida de nosotros. Y luego decimos, bueno, ¿pero por qué? Bueno, por el orgullo, por no reconocer, por creer que siempre todo va a seguir igual, y eso le pasó a Uzías. Creía que todo le iba a seguir igual. Y nosotros debemos someternos a la dirección de Dios y a su autoridad delegada. Debemos de hacerlo. Mucha gente en ese orgullo, y nos pasa a veces como líderes, hay gente que está en la iglesia y que de momento vive en religiosidad y muestra una espiritualidad que realmente es una espiritualidad falsa, y cree que está bien. O sea, a tal grado llega el engaño, el orgullo te lleva a sentir, a que estés engañado, a que sientas que estás bien y que no pasa nada, cuando realmente sí pasa. La gente acumula conocimiento, ¿verdad? Nosotros estudiamos, vamos a cursos, tomamos las clases de grupo, vemos videos a través de las diferentes redes, qué sé yo. Para el final de cuentas es conocimiento, ¿sí? Pero muchas veces el conocimiento también envanece si no estamos aterrizados quién es nuestro Dios. Y Dios no tiene que recordarnos lo que está haciendo por nosotros, porque al final de cuentas nosotros lo tenemos que hacer de corazón. ¿A quién le piden? Cuando alguien está enamorado, no necesita que le estén diciendo, oye, te recuerdo que estás enamorado. Sencillamente fluye, ¿verdad? Amas a la persona. Si nosotros amamos a Dios, sencillamente fluimos en ese poder de Dios. Buscamos esa comunión con Dios para tener precisamente, estemos ardiendo en ese fuego que Dios nos da, ¿verdad? A través también de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Por ejemplo, nosotros todos necesitamos contemplar a Jesús a través de la palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos contemplando a Jesús, estamos conociendo a nuestro Dios a través de eso, de la palabra. Pero muchas veces el orgullo nos llevará a eso, a no poder contemplarlo. Muchas veces la gente, cuando se siente que ya conoce y ha caído en orgullo, hasta ve a la gente que predica y así como que no sabe mucho, como que yo lo haría mejor. Y si de momento vivió en una situación pecaminosa y tuvo que recibir corrección de Dios a través de sus líderes, ¿qué pasa? Hay gente que decide y se va de la iglesia, o hay gente que se enoja y que va y habla mal del pastor y de sus demás líderes, etc. Eso es orgullo. Eso es un corazón que finalmente se ha endurecido. Ahora, pensemos también, por ejemplo, hay un ejemplo también que nos ponen muy interesante de un hombre como Isaías, que Isaías vio la gloria de Dios
al hablar de ver la gloria de Dios, también hablan en un sentido espiritual. Y algo muy, muy interesante que viene, y eso sí lo vamos a ir a Isaías 6, del 5 al 7, por favor. Y dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, está hablando Isaías, porque soy un pecador. ¿Sí? Ojo, aquí él está reconociendo que es pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Soy un pecador, pero me estoy humillando. Y Dios me ha dado favor a través de. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Qué tremendo. Muchas veces nosotros, cuando estamos en casa o cuando venimos a la iglesia, oramos a Dios y oramos a veces también porque cambia a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la gente, etc. Pero ¿saben algo? Dios no va a cambiar la voluntad de la persona por respondernos a nosotros. Porque Dios ha dado un libre albedrío a esa gente y esa gente está decidiendo en su vida. Y está haciendo y haciendo lo que es, lo que quiere ser. Sin embargo, el tiempo que tarde el Señor, bueno, va a ser un tiempo en el que nosotros vamos a ejercer nuestra fe, nuestra esperanza, pero también Dios es el tiempo en que Él va a tratar con esa persona. La gente que está llena del fuego de nuestro Dios es la gente que está buscando, que se ha dejado moldear, que está anhelando ese fuego. Isaías, que se ha humillado, que está obedeciendo. Isaías quiso hacerlo. ¿Sí? Isaías lo hizo. Y Dios le dio favor. Dios nos da favor cuando nosotros nos humillamos. Dios sopesa, Dios ve nuestros corazones. Dios sabe que aunque nosotros estemos parados aquí, en un púlpito, hablando y demás, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Dios sabe si ese fuego que nos ha dado se está apagando. Dios lo sabe. Y a veces también nuestras obras denotan cómo estamos. ¿Qué le pasó a Usías? Esa arbitrariedad de llegar ahí, de querer prender el incienso y demás, hablaba de su corazón, de su soberbia, de su orgullo. Ahora, Dios da misericordia y gracia al humilde. Eso ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué pasó con Isaías? ¿Por qué este profeta pudo oír más claramente la voz de Dios? ¿Saben por qué? Porque él se purificó, porque él fue purificado, porque él al humillarse, Dios se encargó, ¿sí? Y fue quitada toda impureza. Dios quiere quitarnos toda impureza, a ti, a mí. Dios espera que nosotros lo escuchemos. Él siempre nos está hablando. Y la pregunta es, ¿realmente nosotros en estos momentos de nuestra vida lo estamos escuchando? Escuchando. En el sentido literal, ¿verdad? En un sentido de verdaderamente presto, de atención. Una vez que Isaías fue refinado o purificado, la voz de Dios fue clara. Y pudo escuchar el corazón del Señor. Dios está llamándonos que oigamos su voz. Y dice su palabra, ¿verdad? Que si alguno oye su voz, pues Él está. Él está, Él llega, Él está con nosotros.
Muchas veces le digo, podemos estar aquí y tener alejado el corazón. Quienes somos líderes en grupos de casa, la gente nos ve y la gente cree, la gente que nos ve siempre espera que, o está creyendo, sobre todo quizás los nuevos creyentes, la gente que está iniciando en estudiar, en conocer de Dios, está creyendo que está escuchando la voz de Cristo a través de nuestros mensajes. Y muchas veces nosotros no estamos así. Realmente nos hemos alejado del corazón de Dios. Realmente nos hemos alejado. Dios quitó el velo de Isaías. Cuando Isaías se humilló, Dios quitó ese velo que estaba entorpeciendo la vista, lo que podía ser, lo que se podía hacer, lo que era Dios. En esa revelación de Dios estaba ese velo y no se podía mostrar como tal. Pero al quitar Dios ese velo, por medio de la humildad, aquí es muy importante, por medio de la humildad de Isaías, de la corrección de Dios y de la disposición de este profeta para producir, dice, obras de justicia. Él tenía que hacer todo, él estaba dispuesto a que Dios lo pusiera, lo enviara a trabajar, ¿sí? O sea, Isaías estuvo dispuesto. Dios es humildad total. Dios, nuestro maestro, aun cuando nosotros debemos servirle siempre, Él siempre nos sirve a nosotros. Jeremías fue otro como Isaías que pasó por la purificación, igual que Moisés. Ellos no tenían deseos por el sistema del mundo, ¿verdad? Por corromperse, por estar, se habían separado voluntariamente para conocer a Dios. Su delicia dice que estaba en las palabras de Dios. Entonces, Jeremías fue perseguido porque predicaba, ¿verdad?, el corazón de Dios a un pueblo. Pero fíjense lo que hizo, lo que decía Jeremías. Y vamos rapidito, vamos allá, perdón, a Jeremías 20, 8 a 9. Y dice, aquí lo voy a leer en la versión que traigo acá. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, ya estaba cansado, ¿verdad? Estaba viviendo situaciones de mucha opresión, de mucho dolor, de vergüenza. Y él dice, ya no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. Ojo, no obstante, había en mi corazón, habla Jeremías, como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Fíjense qué impresionante. Ese era el fuego de Dios. Juan el Bautista fue otro hombre, ¿verdad?, que con hambre por la palabra de Dios se separó del mundo, de la hipocresía e hizo toda una obra. Estamos también llamados a arder en el fuego, cada uno de nosotros como cada uno de ellos. Nuestra verdadera satisfacción llegará cuando seamos consumidos de tal modo por la palabra de Dios. Esa va a ser nuestra verdadera satisfacción. Entonces el fuego va a arder en nosotros con todo un brillo. Malaquías, y ya con esto vamos a concluir, Malaquías básicamente anticipó dos clases de personas en la iglesia de los últimos días. Hoy yo te invito a que reflexiones y que veas qué tipo de persona estás siendo en estos momentos. Una es, las primeras se quejarán diciendo, ¿de qué sirve que sirvamos a Dios? Porque los malvados se divierten más que nosotros. Servimos a Dios y todo el tiempo pasamos por sufrimientos y tribulaciones. Esas son las personas que dicen, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué hago si como quiera mi situación no cambia? ¿Para qué si mi casa me tienen atosigado? ¿Para qué? ¿Para qué si perdí mi matrimonio? ¿Para qué si hice esto?
¿Para qué si mis hijos me recriminan? ¿Para qué si mi jefe me corrió del trabajo? No sé. Esas son un tipo de personas. Pero existe otro tipo de personas. Y el informe del segundo grupo de estas personas dice en Malaquías 3:16, se los voy a leer. Entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Las segundas personas son las que amaban los caminos o aman los caminos y la palabra de Dios, más de lo que cualquier sufrimiento pudiera ensombrecer. Eso es la familia. Esas son las segundas personas. ¿Cuál eres tú? ¿Qué tipo de persona estás siendo en estos momentos? Yo te invito a que reflexiones, a que pienses, a que veas qué estás haciendo para Dios y si estás realmente, está dentro de ti ese fuego ardiente, ese santo fuego interior. Y si no está pasando y se ha apagado, acuérdate, humildad, obediencia, conocer del Señor a través de su palabra. Si tú haces eso, si tú lo buscas de todo tu corazón, si tú te arrepientes y si vives en santidad, te garantizo que va a arder en ti ese fuego de la gloria divina. Que esté muy bien. Bendiciones.